El zumbido constante de los motores de la Icarus llenaba el ambiente mientras nos acercábamos a Sirius Minor. La atmósfera en la estación era una mezcla de emoción y ansiedad, impregnada por la expectativa de explorar un rincón del universo que hasta entonces había sido territorio inexplorado. Como líder de la misión, me encargué de dirigir los últimos preparativos y vigilar que todo estuviera en orden. Me tomé un momento para observar a cada miembro de mi equipo. Javier Martínez, nuestro ingeniero de sistemas, se encontraba ajustando los controles del módulo de comunicaciones. Tenía un cigarrillo apagado colgando de los labios, un recuerdo de su hábito de fumar. Lo prenderé una vez que regresemos a casa, bromeaba siempre. La doctora Sara Matsuo, nuestra criptobióloga, revisaba las muestras de aire en el laboratorio, absorta en su trabajo. Su mirada atenta y meticulosa reflejaban su pasión por desentrañar los misterios de la vida. Y finalmente, Lena Volkov, la capitana, se aseguraba de que el sistema de navegación estuviera alineado correctamente para la órbita alrededor de Sirius Minor. Cuando el tono agudo del sistema de alerta nos indicó que estábamos entrando en órbita, nos reunimos en el puente de mando. A través de las ventanas, la enana roja nos saludó con su luz palpitante, irradiando destellos que llenaban la cabina de un resplandor rojo intenso. La niebla que la rodeaba creaba un halo etéreo, como un velo ondulante que envolvía el corazón palpitante de la estrella. Lena y yo intercambiamos miradas. ¿Preparada para bailar con el diablo, capitana?, pregunté. Ella asintió con una sonrisa irónica y activó el sistema de propulsión para estabilizar nuestra órbita. La Icarus vibró levemente mientras se ajustaba a la gravedad de la estrella, y en ese momento, todos quedamos hipnotizados por la visión. La luz palpitaba como el latido de un corazón, una frecuencia constante que resonaba en lo más profundo de nuestro ser. Sentí como esa cadencia influía en mi respiración, haciéndome sincronizar con ella. Volví a mirar a mi equipo, y todos parecían igual de absortos. «Es hermoso», murmuró Martínez, rompiendo el silencio. «Y siniestro», añadió la doctora Matsuo. En su voz había un tono de inquietud que no pude ignorar. Lena permaneció en silencio, con una expresión indescifrable en su rostro. «Sigamos adelante con las verificaciones iniciales», dije, intentando mantener el control. «Quiero un informe completo de sistemas en 1 hora». Nos dispersamos para nuestros respectivos puestos, pero la atmósfera en la estación ya estaba cambiando. La luz roja se filtraba en cada rincón, tiñendo nuestras caras de un tono carmesí. Las alucinaciones comenzaron. Lena fue la primera en experimentar visiones de formas oscuras deslizándose a través de la niebla roja que envolvía la estrella. «Eran como sombras», dijo. «Como si algo estuviera ahí, acechándonos». Yo mismo comencé a sentir una presencia extraña. Por el rabillo de ojo, a menudo creía ver figuras que desaparecían tan pronto como miraba hacia ellas. La doctora se volvió más paranoica, insistiendo en que la luz palpitante estaba alterando nuestras mentes. «Es una frecuencia demasiado baja», afirmaba, como si intentara hipnotizarnos. Pronto, las tensiones aumentaron. Una noche, Lena y Martínez discutieron violentamente sobre la calibración de los sensores de radiación. «Están bien como están», gritaba Martínez. «Déjame hacer mi trabajo». Intenté mediar, pero la discusión solo se calmó cuando Lena se retiró al puente, dejando a Martínez farfullando solo en el laboratorio. La luz roja continuaba palpitando a través de las ventanas, incesante, como el latido de un corazón monstruoso. Al final de la semana, nos reunimos en el comedor para una evaluación del estado de la misión. «Estamos demasiado expuestos a la radiación», informó la doctora. «Y la frecuencia de esa luz está afectando nuestros ciclos de sueño». «Lo siento», interrumpió Lena, «pero creo que hay algo más ahí afuera. Algo que nos observa». «¿Quieres decir formas de vida?», pregunté, sorprendido. El silencio llenó el comedor mientras intentábamos procesar sus palabras. En ese momento, el monitor ambiental se iluminó con un brillo rojo, proyectando nuestras sombras alargadas en las paredes. La luz palpitante llenó la cabina como un latido que resonaba en nuestras cabezas. Como líder, intenté mantener la calma y el control, pero la atmósfera tensa estaba afectando nuestra cordura. «De acuerdo», dije, «vamos a analizar la niebla más de cerca».
La doctora Matsuo y Martínez se prepararon para tomar muestras, mientras Lena y yo nos dirigimos al puente de mando. La Icarus seguía su órbita constante, pero sentía que todo se tambaleaba bajo nuestros pies. Estábamos tan cerca de lo desconocido que no había marcha atrás. La paranoia, la inquietud y el miedo comenzaban a corroer nuestra estabilidad mental. Estábamos atrapados en la órbita de un corazón palpitante, un sol apagándose rodeado por una niebla carmesí. El zumbido de la Icarus ya no era un consuelo, sino el recuerdo constante de nuestra fragilidad. Y así comenzaba nuestra odisea. Mi primer indicio de que algo iba mal fue el insomnio que se apoderó de todos nosotros. Mis horas de sueño se volvieron fragmentadas y entrecortadas, llenas de despertares abruptos en medio de la noche con el latido de la estrella resonando en mis oídos. Podía escucharla incluso con los párpados cerrados, como un tambor lejano que se hacía más fuerte con cada latido. La doctora fue la primera en confesar sus problemas de sueño. Durante el desayuno, mientras nos reuníamos en la pequeña cocina de la estación, mencionó que la luz roja la mantenía despierta. He probado con sedantes, dijo, pero no puedo dormir más de 1 hora seguida. Javier también estaba experimentando insomnio, aunque lo manejaba con una inusual despreocupación. La luz me mantiene despierto, pero eso solo significa que puedo hacer más ajustes a los sensores, comentó mientras preparaba café. Sin embargo, su rostro delataba el cansancio, con ojeras profundas marcadas bajo sus ojos. Lena apenas comía. En su lugar, pasaba la mayor parte del tiempo en el puente, observando la enana roja con una expresión de concentración intensa. Me acerqué a ella una tarde después de la cena, preocupado por su salud. ¿Estás bien, Lena?, pregunté. Giró lentamente su silla para mirarme, sus ojos cansados brillando bajo el resplandor rojo. He estado soñando, dijo con voz ronca. Sueños de un corazón gigante, palpitante, rodeado de niebla roja. Late al ritmo de la estrella, Sergio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Y la niebla?, pregunté. La niebla nos envuelve, respondió, su voz apenas un susurro. Nos absorbe. Todo se vuelve rojo, y siento algo ahí dentro. Traté de consolarla, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. La luz palpitante y el insomnio nos estaban afectando a todos. Durante las reuniones de la tripulación, cada conversación estaba teñida de tensión. La doctora Matsuo se volvía más paranoica cada día, sugiriendo que el ritmo de la luz tenía un efecto subliminal en nuestras mentes. Es como un latido constante que está reconfigurando nuestro cerebro, decía mientras hojeaba un informe médico. La frecuencia de la luz está alterando nuestros ciclos circadianos. Javier trató de suavizar el ambiente con su humor característico. Vamos, Sara, tal vez solo necesitamos un poco de vitamina D, bromeó. Aunque sabíamos que la misión era investigar Sirius Minor y la niebla roja, el creciente temor de estar atrapados en la órbita de algo que no entendíamos comenzaba a dominar nuestras mentes. Esa noche, los sueños se volvieron aún más intensos. Me desperté con un sudor frío, con el latido de la estrella retumbando en mis oídos. Sentí una opresión en el pecho, como si un peso invisible me aplastara contra la cama. Abrí los ojos y vi un resplandor rojo filtrándose por las ventanas de mi camarote. Me incorporé y fui al puente, donde encontré a Lena sentada en su silla, mirando fijamente la niebla. No había necesidad de palabras, ambos compartíamos la misma inquietud, el mismo temor creciente de que algo estaba observándonos desde esa niebla. La doctora Matsuo y Javier llegaron poco después. Nadie había dormido, y la luz roja seguía palpitando, implacable. Nos reunimos en el puente para discutir el plan a seguir. Necesitamos más información sobre la niebla, dijo la doctora, revisando las lecturas de sus instrumentos. La radiación parece anormalmente alta, y hay fluctuaciones en las ondas gravitacionales. Me acerqué a la consola y activé las cámaras de alta resolución. Las imágenes en blanco y negro de la niebla envolviendo la estrella llenaron las pantallas, pero no pude distinguir nada inusual. Sergio, acércalo, sugirió Lena. Aumenté el zoom, enfocando más de cerca la neblina que giraba lentamente alrededor de la estrella. Y entonces lo vimos.
Sombras alargadas que se movían entre la niebla como si estuvieran nadando. Formas serpenteantes que se deslizaban con un ritmo inquietante, siguiendo el latido de la estrella. La luz roja formaba siluetas borrosas, pero era innegable, había algo ahí afuera, algo que nos observaba desde la oscuridad. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Javier, incapaz de apartar la vista de las pantallas. No lo sé, respondí, intentando mantener la calma. Pero necesitamos averiguarlo. La doctora Matsuo se acercó para observar más de cerca. Parecen organismos translúcidos, dijo, tocando la pantalla con el dedo. Pero están sincronizados con el latido de la estrella. La luz roja seguía palpitando, proyectando sombras alargadas sobre nuestras caras. Lena finalmente rompió su silencio, su voz apenas un susurro. La niebla nos envuelve, Sergio. Nos está absorbiendo. Esa noche, los sueños se volvieron más oscuros e inquietantes. La niebla roja envolvía la estación, y el corazón gigante palpitaba en el centro, enviando ondas que resonaban a través del vacío. Pude sentir el ritmo en mi pecho, cada latido sacudiendo mi cuerpo. A la mañana siguiente, todos estábamos en silencio durante el desayuno. La doctora apenas tocó su comida, y Javier no hizo ningún comentario sarcástico. Lena se quedó mirando su taza de café vacía, perdida en sus pensamientos. Tenemos que mantenernos unidos, les dije, intentando romper la tensión. Pero en el fondo, sabía que algo nos estaba observando desde esa niebla. Algo que ya había comenzado a filtrarse en nuestras mentes. Y a medida que la luz roja continuaba palpitando, supe que nuestra odisea apenas comenzaba. La doctora Matsuo, absorta en su trabajo, se sumergió en el análisis de la niebla roja. Pasaba horas revisando los datos recolectados por los sensores de partículas y las cámaras espectrales. Había algo en la forma en que miraba las pantallas, como si tratara de desentrañar un enigma que no podía ser explicado con la lógica convencional. Estoy notando patrones en las ondas gravitacionales, dijo una mañana durante el desayuno, su voz apagada por la falta de sueño. No son fluctuaciones naturales. Las ondas que parecen sincronizarse con el latido de la estrella. Pero no son consistentes. Se desvanecen y reaparecen, como si algo las estuviera modulando. Lena tomó una taza de café y se inclinó sobre los gráficos. ¿Crees que están relacionadas con esas sombras que vimos en la niebla? Es probable, respondió, frotándose las sienes. Si esas criaturas existen, podrían estar nadando entre las ondas gravitacionales de la estrella. ¿Y qué tan peligrosas son?, preguntó Javier. No lo sabemos, intervine, intentando mantener la calma. Pero debemos investigar más a fondo. Martínez, siempre pragmático, se ofreció para instalar más cámaras alrededor de la estación. Necesitamos monitorizar cada rincón de la Ikerés, afirmó. Pasamos la mayor parte de ese día desplegando cámaras adicionales. Martínez se encargó de la instalación, asegurándose de que cada ángulo estuviera cubierto. Estamos rodeados de malditas cámaras de seguridad, dijo con una sonrisa irónica mientras ajustaba una de las últimas. Esa noche, la doctora y yo revisamos las imágenes transmitidas por las cámaras. La niebla roja envolvía la estación como una manta palpitante, proyectando sombras inquietantes en las pantallas. Aumentamos el zoom y vimos las formas translúcidas que se deslizaban entre la neblina como criaturas submarinas en las profundidades del océano. Vimos más figuras deslizándose en la niebla, algunas moviéndose en parejas, otras en grupos más grandes, sincronizadas con el latido de la estrella. Era como si la niebla fuera un océano rojo y esas criaturas fueran peces gigantes nadando entre corrientes invisibles. ¿Qué crees que son?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. No estoy segura, respondió la doctora Matsuo. Pero parece que están sincronizadas con la pulsación de Sirius Minor. Esa es una teoría interesante, comentó Lena, quien había estado escuchando desde la entrada del laboratorio. ¿Pero qué hacen aquí? La doctora se encogió de hombros. Quizás la niebla sea su ecosistema natural. O tal vez sean parte de algo más grande. Me froté los ojos cansados y miré a mi alrededor.
Las luces rojas del laboratorio proyectaban sombras fantasmales, y el zumbido constante de la estación se mezclaba con el latido de la estrella. La paranoia se instaló en mi mente mientras observaba a las criaturas en la pantalla. Lena, quiero que revises los sistemas de navegación, le dije finalmente. Debemos asegurarnos de que la Icarus esté en una órbita segura. Esa noche, el latido de la estrella parecía más fuerte que nunca. Me desperté sudando, con el corazón acelerado. Miré el reloj, eran las 3 de la madrugada. Me puse un suéter y me dirigí al puente de mando, donde encontré a Lena, sentada en la silla del piloto, con la mirada fija en las ventanas. La Icarus está en una órbita estable, murmuró sin apartar los ojos de Sirius Minor. Pero algo no está bien. No me refiero a la estación, dijo, finalmente volviéndose hacia mí. Sus ojos estaban enrojecidos, llenos de miedo y agotamiento. Me refiero a nosotros. No sé cuánto tiempo más podremos resistir. Antes de que pudiera responder, el intercomunicador se activó con la voz de la doctora Matsuo. Sergio, tienes que ver esto. Corrí hacia el laboratorio, seguido de cerca por Lena. Encontramos a la doctora observando las pantallas con una expresión de incredulidad. Javier estaba a su lado, frunciendo el ceño. Las cámaras en el lado norte captaron esto, dijo, ampliando la imagen. Vimos una figura translúcida moviéndose lentamente hacia una de las compuertas de la estación. Su forma era distinta, parecía tener tentáculos que se agitaban suavemente en el vacío. Miré la imagen por un momento antes de hablar. Vamos a sellar las compuertas externas y monitorizar cada movimiento de esas criaturas. Si intentan acercarse, necesitamos estar preparados. Esa noche, la paranoia alcanzó un nuevo nivel. Nadie pudo dormir mientras las criaturas seguían nadando entre la niebla, acercándose peligrosamente a la estación. Cada latido de la estrella resonaba en nuestros oídos, llenando la Icarus con un temor primitivo que erosionaba nuestra cordura. En un momento, Lena se levantó de su cama y corrió hacia el puente, asegurándose de que la estación estuviera segura. Javier se encerró en su taller, asegurando que cada sistema estuviera en pleno funcionamiento. La doctora y yo revisamos una y otra vez las cámaras, buscando signos de que las criaturas intentaran abordar la Icarus. Fue una larga noche, llena de sombras y alucinaciones provocadas por el insomnio. En un momento, creí ver a una de las criaturas deslizándose por el pasillo, pero cuando salí con una linterna, no había nada. A la mañana siguiente, todos estábamos demacrados, y las tensiones comenzaron a surgir durante la reunión del desayuno. Esas cosas nos están observando, dijo Lena, señalando las cámaras. Tenemos que hacer algo al respecto. ¿Y qué sugieres?, preguntó Martínez. ¿Salir ahí afuera y enfrentarnos directamente? No podemos quedarnos aquí esperando a que nos ataquen, respondió Lena con vehemencia. Intenté mediar, pero las emociones estaban demasiado exaltadas. La doctora asintió con un suspiro. Voy a seguir investigando los patrones de las ondas gravitacionales. Si descubrimos su frecuencia, tal vez podamos repelerlas. Martínez y Lena intercambiaron una mirada tensa, pero finalmente asintieron. Voy a asegurar las compuertas externas, dijo Martínez, y salió del laboratorio. Lena se dirigió al puente, dejándome solo con la doctora. Esto no puede seguir así, me dijo, su voz cargada de preocupación. Algo nos está afectando, Sergio. Asentí en silencio, sabiendo que tenía razón. El insomnio, las alucinaciones y el latido constante de la estrella estaban erosionando nuestras mentes. Esa noche, mientras la luz roja seguía palpitando, me di cuenta de que la Icarus estaba atrapada en la órbita de algo que no entendíamos. Y las criaturas en la niebla no eran más que una manifestación de algo mayor que apenas comenzábamos a vislumbrar. Después de largas discusiones y cálculos, decidimos que necesitábamos ajustar los sensores gravitacionales para obtener mediciones más precisas sobre la niebla y las criaturas que la habitaban. Lena se ofreció para realizar la caminata espacial y ajustar los sensores manualmente. No podemos permitirnos cometer errores, afirmó. Además, necesito un poco de espacio lejos de esta locura. Antes de su salida,
la doctora Matsuo y yo inspeccionamos minuciosamente el traje espacial de Lena. Revisamos el sistema de soporte vital, los sellos de las juntas y la radio. Recuerda mantener contacto constante, le recordé mientras le ayudaba a ajustar el casco. No queremos perderte allá afuera. Lo sé, respondió Lena con una sonrisa irónica. La doctora intentó sonreír, pero la preocupación se le notaba en la cara. Ten cuidado, Lena, le dijo, mientras la ayudaba a ponerse los guantes. Una vez lista, Lena se dirigió al módulo de salida, y nosotros la seguimos para asegurarnos de que todo estuviera en orden. El zumbido constante de los motores de la estación y el latido lejano de Sirius Minor llenaban el aire mientras Lena se preparaba para salir al vacío. La cámara en su casco nos ofrecía una vista panorámica de la estación y de la niebla roja que la rodeaba. Era como si Icarus flotara en un mar de plasma, con la luz palpitante de Sirius Minor proyectando sombras fantasmales en el metal de la estación. Lena, ¿me recibes?, pregunté a través del intercomunicador. Te recibo fuerte y claro, respondió. Estoy a punto de llegar a los sensores. La vimos desplazarse lentamente por la estructura exterior de la estación, con las herramientas magnéticas firmemente sujetas a su cinturón. La niebla roja parecía espesar su consistencia a medida que se acercaba al punto de ajuste, haciendo que todo el paisaje se tornara borroso y surrealista. Estoy llegando al sensor gravitacional número 3, informó mientras desenroscaba la cubierta protectora. Ten cuidado con la niebla, le advirtió la doctora Matsuo. Lena no respondió de inmediato. En su lugar, se quedó mirando la niebla roja, como si estuviera hipnotizada por su ritmo palpitante. Lena, ¿me escuchas?, pregunté nuevamente. Sí, lo siento, respondió, sacudiéndose como si hubiera salido de un trance. Esta niebla es fascinante. Con movimientos precisos, ajustó los sensores, revisó las conexiones y calibró los instrumentos. Pero entonces, algo se movió en el borde de su visión, captado brevemente por la cámara de su casco. ¿Qué fue eso?, pregunté, enfocando más de cerca en la pantalla. ¿Qué fue qué?, respondió Lena, mirando a su alrededor. Creo que vi algo en tu cámara, dijo la doctora, intentando mantener la calma. Ten cuidado, Lena. Lena miró hacia la niebla, que ahora giraba lentamente a su alrededor, como si estuviera viva. No veo nada, dijo finalmente. Pero tengo un mal presentimiento. Vuelve a la estación, le sugerí. Ya has hecho suficiente. Lena asintió y comenzó su camino de regreso. Pero mientras se desplazaba por la estructura de la estación, la niebla roja parecía volverse más densa, envolviéndola por completo. No puedo ver nada, dijo con voz temblorosa. Usa el radar para guiarte, le dije. Lena activó el radar de su traje, pero entonces, una figura translúcida emergió de la niebla, moviéndose con gracia hacia ella. Ahí hay algo, gritó, vuelve a la estación, ahora, le ordené, mi corazón latiendo con fuerza. La criatura se acercó más, y su figura serpenteante quedó claramente visible en la cámara. Tenía tentáculos alargados que se agitaban suavemente en el vacío, y una luz roja palpitaba en su interior, como si también tuviera un corazón. Lena intentó retroceder, pero la criatura se movió con rapidez y la rodeó, envolviendo su traje con los tentáculos. Está en mi traje, gritó mientras luchaba por liberarse. Mantén la calma, Lena, le dijo la doctora Matsuo, su voz temblando de miedo. La criatura se apretó contra el casco de Lena, y la cámara se llenó de un resplandor rojo intenso. Podíamos escuchar la respiración acelerada de Lena a través del intercomunicador, y luego un murmullo ininteligible, como si estuviera hablando en un idioma desconocido. Lena, vuelve a la estación, repetí, mi voz cargada de desesperación. La criatura finalmente se soltó, deslizándose hacia la niebla, y Lena comenzó a moverse lentamente hacia la compuerta de entrada. Su respiración seguía entrecortada, y podía escucharla murmurando palabras que no comprendía. La ayudamos a entrar al módulo de salida, y tan pronto como se cerró la escotilla, corrimos hacia ella. La cámara de su casco estaba apagada, y cuando abrimos el módulo, la encontramos acurrucada en una esquina, con el casco aún puesto. Lena, ¿estás bien?, pregunté mientras intentaba sacarle el casco.
No respondió. Su respiración era agitada, y murmuraba algo en voz baja. Finalmente, logré abrir el casco y se lo quité con cuidado. La cara de Lena estaba pálida y sudorosa. Sus ojos estaban rojos y su piel tenía un tono extraño, casi translúcido. Pero lo más inquietante era su voz. En lugar de hablar, murmuraba palabras en un idioma extraño, una mezcla de sonidos guturales y susurros que no comprendíamos. «Lena, ¿puedes oírme?», pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Volvió su mirada hacia mí, sus ojos ahora teñidos de un rojo brillante. «Soy la voz de Sirius», murmuró, su voz apenas un susurro. «Los Katael están aquí». Intenté calmarla mientras la doctora Matsuo revisaba sus signos vitales. «Su ritmo cardíaco es errático», informó. «Y su presión arterial está por las nubes». Javier llegó corriendo al módulo de salida, y al ver a Lena, su rostro se llenó de temor. «¿Qué demonios le pasó?». «Fue una de esas criaturas», respondí, intentando mantener la calma. «Tenemos que ponerla en cuarentena», sugirió. «No sabemos qué podría haberla infectado». Con cuidado, trasladamos a Lena a la enfermería y la pusimos en aislamiento. Intenté hablar con ella nuevamente, pero seguía murmurando en ese idioma extraño. Miré a la doctora Matsuo, quien estaba tomando notas con el ceño fruncido. «¿Qué crees que le pasa?». «No estoy segura», respondió, «pero esos cambios físicos no son naturales». Observé a Lena mientras se retorcía en la cama, su piel volviéndose cada vez más translúcida. Podía ver las venas latiendo bajo su piel, llenas de un líquido oscuro. «Soy la voz de Sirius», murmuró una vez más, sus ojos brillando con un resplandor rojo. «Los Katael nos están llamando». Las palabras resonaron en mi cabeza, y sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La Icaris estaba sumida en un caos silencioso, rodeada por una niebla roja que palpitaba al ritmo de un corazón monstruoso. Y todos sabíamos que algo se estaba acercando. La atmósfera en la estación se había vuelto asfixiante desde que Lena había regresado de su caminata espacial, proclamando ser la voz de Sirius. La cuarentena en la que la habíamos puesto parecía no cambiar nada. Su voz seguía resonando en el intercomunicador, llenando cada rincón de la Icaris con un murmullo inquietante. «Los Katael están aquí», murmuraba constantemente desde la enfermería. «Los Katael nos están llamando». La piel de Lena se había vuelto translúcida, revelando un sistema vascular que palpitaba con un brillo rojizo. Sus ojos habían perdido su color natural y ahora eran dos esferas rojas, como si el resplandor de Sirius Minor se hubiera instalado en su interior. Murmuraba sin parar en ese extraño lenguaje gutural, una letanía de palabras que apenas entendíamos. El miedo y el insomnio estaban haciendo estragos en el equipo. La doctora Matsuo pasaba horas revisando los datos biológicos de Lena, tratando de encontrar alguna pista sobre la infección que estaba transformando a nuestra piloto. «No es un patógeno común», me explicó una noche en el laboratorio. «Parece estar alterando su genética a nivel molecular». «¿Y hay alguna forma de detenerlo?», pregunté, mi voz tensa por el miedo. La doctora negó con la cabeza, su rostro demacrado y sus ojos llenos de fatiga. «Lo dudo, Sergio. Esto es algo que nunca habíamos visto antes». Javier también estaba al borde del colapso. El ingeniero había instalado cámaras adicionales y había reforzado las compuertas exteriores, pero, aún así, no lograba sentirse seguro. Revisamos las imágenes juntos, observando las formas translúcidas que nadaban en la niebla roja, acercándose cada vez más a la Icaris. Algunas parecían tener tentáculos, otras se movían como serpientes gigantes, y todas irradiaban un resplandor rojo desde su interior. «Nos están rodeando», murmuró Martínez, su voz temblando ligeramente. «Vamos a mantener las compuertas selladas», le respondí, intentando sonar seguro. «La estación está preparada para soportar el impacto». Pero ni siquiera yo me lo creía. La doctora Matsuo había colocado un monitor en la enfermería para observar a Lena. Estaba rodeada de sensores y cables, que monitorizaban sus signos vitales constantemente. Pero lo que más nos preocupaba era la forma en que su voz seguía resonando en el intercomunicador.
La doctora comenzó a grabar sus palabras, intentando identificar un patrón en su discurso. Martínez creó un algoritmo para analizar el lenguaje, pero los resultados no arrojaron ninguna información. Una noche, mientras observábamos las grabaciones en el laboratorio, Lena dejó de murmurar y se dirigió a nosotros directamente, como si supiera que la estábamos observando. Sergio, Sara, Javier, dijo, sus ojos brillando con un resplandor rojo. Los Katael están aquí para liberarnos. Soy la voz de Sirius, el enlace entre ustedes y la civilización más antigua que hayan conocido. La doctora Matsuo y yo nos miramos, paralizados. Martínez dejó caer una herramienta al suelo, sus manos temblando visiblemente. ¿Qué quieren de nosotros?, pregunté, acercándome al intercomunicador. Los Katael buscan expandirse más allá de Sirius Minor, respondió Lena, su voz resonando en un tono antinatural. La niebla roja es la puerta a su universo, y Sirius Minor es el portal que abrirán para cruzar. ¿Por qué tú, Lena?, preguntó la doctora, su voz apenas un murmullo. No soy Lena, respondió la voz. Soy la voz de Sirius, el enlace entre ustedes y los Katael. ¿Y qué quieren de nosotros?, pregunté nuevamente, mi voz temblando por el miedo. Los Katael buscan sirvientes, dijo la voz. Servir a los Katael es un honor, un privilegio que pocos merecen. Los Katael les darán poder, conocimiento y un propósito más allá de su comprensión. ¿Qué les sucede a los que sirven?, preguntó Martínez, finalmente recuperando la voz. Se convierten en la niebla, respondió la voz. Se unen a los Katael en su misión de expandirse y traer el orden a este universo. Sergio, ustedes deben unirse a los Katael, continuó la voz. La niebla les dará el poder para trascender su forma actual. Abran las compuertas y permitan que los Katael les otorguen la redención. No vamos a abrir las compuertas, respondí con firmeza. No vamos a unirnos a ustedes. La voz de Sirius se quedó en silencio por un momento antes de hablar nuevamente. Entonces los Katael vendrán por ustedes. La transmisión se cortó abruptamente, y la imagen en la pantalla quedó en blanco. Debemos prepararnos, dijo Martínez, su voz tensa. Si esas cosas intentan entrar, debemos asegurarnos de que no lo logren. Pasamos las siguientes horas reforzando las compuertas exteriores y ajustando las cámaras para cubrir todos los ángulos. La doctora Matsuo volvió a la enfermería, mientras yo me aseguraba de que los sistemas de comunicación estuvieran funcionando correctamente. Esa noche, mientras observábamos las cámaras en el laboratorio, vimos las formas translúcidas acercándose cada vez más a la estación. Nadaban entre la niebla como serpientes gigantes, sus cuerpos emitiendo un resplandor rojo que iluminaba las sombras en las paredes de la Icaris. Sergio, ¿ves eso?, preguntó Martínez, señalando una de las cámaras. Miré más de cerca y vi una figura alargada moviéndose hacia una de las compuertas. Tenía tentáculos que se agitaban suavemente en el vacío, y una luz roja palpitaba en su interior. «Están aquí», murmuró la doctora Matsuo, observando la pantalla con miedo en los ojos. «Vamos a mantener las compuertas cerradas», dije, intentando sonar seguro. Pero incluso mientras hablaba, podía escuchar el murmullo gutural de Lena resonando en mi cabeza, como un eco distante. La Icaris estaba sumida en un silencio total, rodeada por la niebla roja y las criaturas que nadaban entre las ondas gravitacionales. El pulso de Sirius Minor llenaba nuestras cabezas con un ritmo constante. Y sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que los Katael intentaran abrir la puerta. La situación en la Icaris se deterioraba con rapidez. La voz de Sirius, encerrada en la enfermería con Lena como anfitriona, se mantenía inquieta, moviéndose en su cama y murmurando sin cesar en ese idioma gutural. Desde su pequeño cuarto de cuarentena, su voz se extendía a través de los intercomunicadores de la estación, llenando cada rincón con susurros inquietantes. Esa noche, mientras revisamos las cámaras del laboratorio, notamos que las criaturas en la niebla se estaban acercando aún más a la Icaris. Sus figuras serpenteantes se deslizaban entre las ondas gravitacionales, como si estuvieran buscando algo específico. «Están tratando de encontrar un punto de entrada», murmuró la doctora Matsuo mientras observaba las pantallas, su rostro pálido y demacrado. «Parecen estar comunicándose entre ellas».
Es como si supieran que las estamos observando, agregó Javier, su voz cargada de tensión. El zumbido constante de la estación y el ritmo palpitante de Sirius Minor llenaban el laboratorio de miedo. Estábamos rodeados por esas criaturas, y aunque habíamos reforzado las compuertas, no podía quitarme la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. La doctora se levantó de su silla y comenzó a revisar las lecturas de la atmósfera. Hay fluctuaciones en la presión del aire, dijo, su voz temblando. Es como si la niebla estuviera filtrándose en la estación. No puede ser, respondió Martínez, su rostro mostrando signos de incredulidad. Sellamos todas las compuertas. La doctora Matsuo negó con la cabeza. Aún así, la presión está bajando. De inmediato, corrí hacia el puente de mando para revisar los monitores. Las lecturas confirmaban lo que temíamos, la presión del aire en algunos compartimentos había comenzado a disminuir lentamente. La niebla está encontrando la forma de entrar, dije, apretando los puños. Vamos a revisar cada compuerta, sugirió Martínez. Si hay una fuga, debemos sellarla de inmediato. Nos dividimos para inspeccionar los compartimentos más cercanos a la niebla. Martínez revisó las compuertas del ala norte mientras la doctora Matsuo y yo inspeccionábamos el ala sur. El zumbido de la estación se mezclaba con los murmullos de la voz de Sirius en el intercomunicador, llenando el aire con una mezcla inquietante de sonidos. No hay fugas aquí, informó Martínez a través del intercomunicador. Todas las compuertas están selladas. No entiendo cómo la niebla podría estar entrando, dijo la doctora, mientras revisaba una de las compuertas del ala sur. Todo parece estar en orden. Entonces, un clic metálico resonó en los pasillos, seguido por el sonido de un aire silbante. La voz de Sirius comenzó a murmurar más fuerte. Me dirigí al puente de mando, donde las cámaras mostraban una figura moviéndose cerca de las compuertas del ala norte. Martínez, algo está pasando en tu lado, le dije, señalando la pantalla. Voy para allá, respondió, su voz llena de determinación. Mientras Martínez corría hacia las compuertas del ala norte, la voz de Sirius cambió su tono. Los Katael están aquí, murmuró. La puerta se abrirá. Un chillido metálico resonó en la estación, seguido por un fuerte silbido. Las cámaras mostraban una nube de niebla roja colándose por una de las compuertas, envolviendo los pasillos como una manta etérea. Martínez llegó corriendo a la compuerta y trató de sellarla, pero era demasiado tarde. La niebla ya había invadido el compartimento. Martínez cerró la compuerta a tiempo para contener la niebla en el ala norte, pero el daño ya estaba hecho. Corrí hacia la enfermería para enfrentarme a Lena, pero cuando llegué, la encontré acurrucada en un rincón de su cuarto de cuarentena, con los ojos enrojecidos y la piel completamente translúcida. Sergio, los Katael están aquí, dijo con una voz gutural, su cuerpo temblando. ¿Qué has hecho, Lena?, le pregunté, mi voz temblando por el miedo. Soy la voz de Sirius, respondió, su voz resonando como un eco en el cuarto. La niebla roja abrirá la puerta. La doctora Matsuo llegó corriendo detrás de mí, jadeando por el esfuerzo. ¿Qué está pasando? Es Lena, le dije, señalando a nuestra piloto transformada. Ella abrió las compuertas. Se quedó mirando a Lena por un momento, antes de dirigirse al panel de control de la enfermería. Voy a bloquear todas las compuertas restantes, dijo con voz firme. No podemos permitir que la niebla se expanda. Pero antes de que pudiera actuar, un fuerte golpe resonó en el ala norte. La compuerta del ala norte está cediendo, gritó Martínez a través del intercomunicador. La voz de Sirius se rió entre dientes. La niebla roja es su puerta. De repente, un chorro de niebla roja brotó por el panel de ventilación de la enfermería, llenando la sala con un resplandor carmesí. La doctora Matsuo trató de retroceder, pero la niebla la envolvió en un instante. Sara, sal de ahí, grité, tratando de alcanzarla, pero la niebla ya la había envuelto. Se desplomó en el suelo, tosiendo violentamente mientras la niebla llenaba sus pulmones. Sus ojos se volvieron rojos, y su piel comenzó a tornarse translúcida. Los Katael están aquí, murmuró, su voz transformándose en un susurro gutural.
La niebla roja, es su puerta. Sara, no, grité, tratando de acercarme, pero la niebla me empujó hacia atrás con fuerza. La voz de Sirius se rió de nuevo, su eco resonando en las paredes de la enfermería. Sergio, los Katael te esperan. Únete a nosotros. La doctora Matsuo se levantó lentamente, sus ojos brillando con un resplandor rojo. Soy la voz de Sirius, dijo, su voz cargada de un tono antinatural. La niebla roja nos dará el poder para trascender. Retrocedí lentamente, con el corazón latiendo a toda velocidad. Martínez, debemos sellar la enfermería. Voy para allá, respondió, su voz llena de temor. Finalmente, Martínez llegó corriendo, y juntos cerramos la compuerta de la enfermería, atrapando a Lena y la doctora en su interior. Vamos a reforzar esta compuerta, le dije, sudando por el esfuerzo. Sellamos la compuerta con un panel de acero y colocamos un sello hermético alrededor para evitar que la niebla se filtrara. Tenemos que revisar las otras compuertas, sugirió Martínez, su rostro pálido y lleno de miedo. Corrimos hacia el ala norte, donde la niebla roja estaba comenzando a filtrarse por las juntas de la compuerta. Con rapidez, reforzamos el sello y cerramos todas las rejillas de ventilación. Espero que esto funcione, murmuró Martínez mientras terminaba de sellar la última junta. Regresamos al puente de mando, donde las cámaras mostraban las formas translúcidas de las criaturas nadando cada vez más cerca de la Icaris. Sus tentáculos se agitaban suavemente en la niebla, y sus cuerpos brillaban con un resplandor rojo. La estación estaba sumida en silencio, rodeada por la niebla roja y las criaturas que nadaban entre las ondas gravitacionales. Y sabíamos que la niebla roja ya estaba dentro de la estación. La Icaris estaba sumida en un caos absoluto. Los murmullos guturales de Lena y la doctora Matsuo resonaban en los pasillos, llenando cada rincón de la estación con una cacofonía inquietante. El ritmo palpitante de Sirius Minor se había vuelto más fuerte, casi ensordecedor, como si la enana roja estuviera latente, esperando el momento adecuado para abrir su puerta a los Katael. La niebla roja había invadido el ala norte, y cada intento de sellar las compuertas había resultado infructuoso. La voz de Sirius parecía haberse apoderado completamente de Lena y Sara, transformándolas en algo que ya no reconocíamos. Javier y yo intentábamos contener la infección con trajes espaciales improvisados, usando todo el equipo de protección que teníamos disponible. Nos comunicábamos por radio, con la esperanza de que nuestras voces nos mantuvieran cuerdos. Caminé por el pasillo con la linterna encendida, apuntando a cada esquina en busca de signos de niebla. El zumbido de los motores de la Icaris se mezclaba con los murmullos de la voz de Sirius, llenando el aire con un eco inquietante. Cuando llegué a la compuerta del ala sur, encontré a Martínez asegurando el sello con cinta adhesiva. No podemos dejar que, entre nada, murmuró mientras apretaba el último tornillo. Vamos a reforzar el ala este también, sugerí. No podemos permitirnos un solo error. Vamos a sellar el ala oeste, dijo Martínez finalmente, cerrando la compuerta del ala este. El ala oeste era la última línea de defensa. Entonces, las luces se apagaron de golpe, sumiendo la Icaris en una oscuridad total. El ritmo palpitante de Sirius Minor se volvió ensordecedor, y la niebla roja comenzó a filtrarse por las rejillas de ventilación, llenando el aire con un brillo carmesí. Debemos llegar al módulo de control, grité, encendiendo mi linterna. A través del resplandor rojo, apenas podía distinguir las sombras alargadas de las criaturas moviéndose por los pasillos. Sus tentáculos se agitaban suavemente, buscando cualquier abertura para colarse. Me puse frente a Martínez y comencé a avanzar hacia el módulo de control. Finalmente, llegamos a la compuerta del módulo de control. Pero cuando intenté abrirla, la puerta se atascó. «Está bloqueada», grité. «Déjame intentarlo», respondió Martínez, empujando la puerta con todas sus fuerzas. La niebla roja se arremolinaba a nuestro alrededor, y las criaturas translúcidas comenzaron a arrastrarse por el suelo hacia nosotros. Martínez finalmente logró abrir la compuerta, y nos apresuramos a entrar, cerrando la puerta tras nosotros. «La niebla está tratando de entrar», grité mientras reforzaba la compuerta con una barra de acero.
Me acerqué al panel de control principal y encendí los sistemas de emergencia, iluminando el módulo con una luz blanca. Voy a intentar restablecer la energía en toda la estación, le dije a Martínez. Rápido, Sergio, respondió, su voz temblando por el miedo. No sé cuánto tiempo más podremos mantener la compuerta cerrada. Restablecí el sistema eléctrico y las luces parpadearon por toda la estación. El resplandor carmesí seguía llenando el aire, pero al menos podíamos ver las cámaras de seguridad. Las cámaras mostraban figuras translúcidas arrastrándose por los pasillos, acercándose a la compuerta del módulo de control. Sus tentáculos se agitaban suavemente, y la luz roja brillaba en su interior. Me acerqué al intercomunicador y traté de hablar con Lena. Lena, sé que puedes escucharme. Lena, no tienes que hacer esto, le dije, tratando de mantener la calma. Podemos ayudarte. Vamos a resistir, le grité. No vamos a dejar que esas cosas nos tomen. Vamos a mantener las compuertas del módulo de control cerradas, le dije a Martínez. Es nuestra última línea de defensa. La Icarus estaba sumida en un caos absoluto, con la realidad misma desgarrándose a nuestro alrededor. Martínez y yo estábamos atrapados en el módulo de control, rodeados por la niebla roja y las criaturas translúcidas que intentaban entrar. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo antes de que la compuerta cediera. Vamos a usar los campos magnéticos, sugirió finalmente. Podríamos repeler a esas criaturas si ajustamos la polaridad. Asentí en silencio y me acerqué al panel principal. La Icarus estaba equipada con campos magnéticos para protegerla de la radiación solar, y si ajustamos la frecuencia, tal vez podríamos crear una barrera para mantener alejadas a las criaturas. Finalmente, activé el campo magnético en el ala sur, y las criaturas se retiraron hacia el ala oeste, donde la niebla roja se arremolinaba alrededor de las compuertas. Me acerqué a la consola y revisé las cámaras de seguridad. Las criaturas translúcidas seguían deslizándose por los pasillos, pero ahora mantenían su distancia, retrocediendo ante el campo magnético. Sabíamos que habíamos ganado una batalla, pero la contienda contra los Katael estaba lejos de terminar. Desde el puente, podíamos ver cómo la niebla roja se arremolinaba en el laboratorio. Lena Volkov y la doctora Saramatsuou, ahora completamente poseídas, se movían en círculos, murmurando en un idioma incomprensible mientras realizaban un ritual en el centro de la sala. Están abriendo un portal, dijo Martínez, su voz temblando mientras observaba la pantalla. La niebla roja giraba alrededor de ellas, creando un vórtice carmesí que proyectaba sombras inquietantes en las paredes. Las criaturas translúcidas se deslizaban por el laboratorio, reverenciando a Lena y Sara como si fueran diosas. El vórtice creció aún más, formando un agujero oscuro en el centro de la niebla. Podíamos ver formas translúcidas deslizándose por el portal, acercándose a Lena y Sara. Vamos a detenerlas, dije, mi voz firme. ¿Cómo?, preguntó. Vamos a construir una bomba de antimateria, le respondí. Es nuestra única opción. Vamos a usar las piezas de los motores para improvisar un dispositivo, le expliqué. Podremos crear una reacción en cadena lo suficientemente fuerte como para destruir la niebla roja y cerrar el portal. Entramos en la sala de motores y comenzamos a desmontar las piezas necesarias para la bomba. Usamos el generador de antimateria como núcleo, rodeándolo con componentes metálicos y cables de energía. Finalmente, terminamos de montar la bomba y la colocamos en un soporte improvisado. Conectamos el detonador manual al generador de antimateria, asegurándonos de que todo estuviera en orden. Javier y yo estábamos atrincherados en el puente de mando, rodeados por las criaturas translúcidas que intentaban abrirse camino hacia nosotros. La voz de Sirius seguía resonando en los altavoces, llenando el aire con su risa gutural. Caminamos lentamente por el pasillo, apuntando nuestras linternas a cada esquina en busca de las criaturas. La voz de Sirius seguía resonando en los altavoces, llenando el aire con un eco inquietante. Las criaturas translúcidas comenzaron a agitarse frenéticamente cuando nos acercamos al laboratorio, moviendo sus tentáculos hacia nosotros en un intento de detenernos. Atrás, Javier, grité mientras apuntaba mi linterna hacia una de las criaturas. La luz de mi linterna pareció repeler a la criatura, y retrocedió hacia el centro de la sala,
dejando un rastro carmesí a su paso. Vamos a mantener nuestras linternas apuntadas hacia ellas, le dije a Martínez. Pero entonces, una de las criaturas translúcidas se abalanzó sobre nosotros, envolviendo a Martínez con sus tentáculos. «Está en mi traje», gritó Martínez, su voz llena de pánico. «Mantén la calma», le grité mientras trataba de arrancar a Martínez de los tentáculos. La criatura apretó más fuerte, aplastando el casco de Martínez con una fuerza antinatural. Con un tirón desesperado, logré arrancar a Martínez de los tentáculos y lo empujé hacia el módulo de contención. «Estoy herido, Sergio», respondió, su voz temblando. «Vamos a salir de esta juntos», le respondí mientras me ajustaba el casco. Las criaturas translúcidas seguían golpeando las paredes del laboratorio con sus tentáculos, tratando de abrirse camino hacia nosotros. «Voy a mantener el campo magnético activo para repelerlas», le dije a Martínez. Activé el campo magnético al máximo, y las cámaras mostraron cómo las criaturas translúcidas comenzaron a moverse frenéticamente, golpeando las paredes y tratando de alejarse del laboratorio. «Vamos a mantenerlo activado hasta que la niebla roja se disipe», le dije a Martínez. Martínez asintió en silencio, su rostro pálido por el dolor. Javier se había desplomado contra una pared del módulo de contención principal, su respiración pesada detrás del visor de su casco. Su brazo izquierdo estaba roto, y un hilo de plasma corría por su frente, oscureciendo su visor. «Javier, ¿estás bien?», le pregunté, mi voz llena de preocupación. Martínez me miró con los ojos entrecerrados, su respiración irregular. «Sergio», murmuró, su voz apenas un susurro, «no sé cuánto tiempo más podré aguantar». Me acerqué a él y revisé su brazo. El hueso estaba roto en varias partes, y la hemorragia en su frente seguía empeorando. «Voy a vendar tu brazo», le dije mientras sacaba un botiquín de primeros auxilios. Vendé su brazo con rapidez, tratando de minimizar el dolor, y limpié su frente. «Tenemos que cerrar el portal», murmuró Martínez, su voz apenas un susurro. «Sí», le respondí, mi voz firme. «Vamos a usar la bomba de antimateria». Martínez me miró fijamente, sus ojos llenos de miedo. «¿Quién va a detonar la bomba?». Me quedé en silencio por un momento, evitando su mirada. «Alguien tendrá que quedarse atrás para detonarla manualmente». «Voy a hacerlo yo». «Sergio, estoy herido», respondió, su voz temblando. «No podré salir de la estación de todas formas. Tienes que llevar esta historia de vuelta a la Tierra. Alguien tiene que saber lo que pasó aquí». Las palabras de Martínez resonaron en el módulo de contención principal, llenando el aire con una sensación de inevitable sacrificio. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de encontrar palabras para agradecérselo. «Gracias, Javier», le dije finalmente, mi voz apenas un susurro. Martínez asintió en silencio, y se ajustó el visor de su casco. «Vamos a cerrar el portal». Me dirigí al puente de mando mientras Martínez se quedaba en el módulo de contención principal, ajustando el detonador manual de la bomba de antimateria. La voz de Sirius seguía murmurando en los altavoces, llenando el aire con su risa gutural. Me acerqué al panel de control y observé las cámaras que cubrían el laboratorio. Lena y Sara seguían murmurando en ese idioma gutural, moviéndose en círculos en el laboratorio mientras las criaturas translúcidas las rodeaban. «Javier, ¿me recibes?», pregunté a través del intercomunicador. «Te recibo, Sergio», respondió, su voz amortiguada. «Voy a abrir las compuertas del laboratorio para que puedas entrar». Activé las compuertas del laboratorio y la niebla roja comenzó a arremolinarse hacia las esclusas de aire. Las cámaras mostraron cómo las criaturas translúcidas se deslizaban hacia el vórtice, dejando un rastro carmesí a su paso. Las cámaras mostraron a Martínez caminando por el pasillo hacia el laboratorio, su figura iluminada por el resplandor carmesí. La niebla roja se arremolinaba a su alrededor, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Finalmente, llegó al laboratorio y colocó la bomba de antimateria en el centro del vórtice. Lena y Sara se detuvieron por un momento, sus ojos brillando con un resplandor rojo mientras miraban a Martínez. Las criaturas translúcidas comenzaron a rodear a Martínez, moviéndose en círculos alrededor de él mientras agitaban sus tentáculos. «Voy a detonarla ahora», dijo Martínez,
su voz temblando ligeramente. Gracias, Javier, le respondí, mi voz apenas un susurro. Martínez asintió en silencio y activó el temporizador del detonador manual. Las luces parpadearon en el laboratorio mientras la bomba de antimateria comenzaba a brillar con un resplandor azul. Voy a cerrar el portal, dijo finalmente, su voz llena de determinación. La voz de Sirius se rió entre dientes. La niebla roja es la puerta. Los Katael vendrán por ustedes. No lo creo, gritó Martínez mientras presionaba el botón del detonador. La bomba estalló en un destello azul brillante, llenando el laboratorio con una onda expansiva que arrasó con todo a su paso. El vórtice en el centro del laboratorio se cerró de golpe, dejando el laboratorio sumido en una penumbra inquietante. Con las figuras de Lena y Sara desintegradas en la onda expansiva, sacudió la Icarus, dejando la estación en ruinas. Las paredes estaban agrietadas, y los pasillos estaban llenos de escombros y cables colgando. Lo logramos, murmuré para mí mismo, mi voz temblando ligeramente. Me acerqué al panel de control y activé el protocolo de evacuación. La Icarus estaba demasiado dañada para regresar a la Tierra, y solo el módulo de escape tenía una mínima posibilidad de llegar a casa. Caminé hacia el módulo de escape con el peso del sacrificio de Martínez sobre mis hombros. Subí al módulo de escape y activé el protocolo de lanzamiento. La compuerta se cerró de golpe, y el módulo se desprendió de la Icarus, flotando hacia el espacio profundo. Observé cómo la Icarus se desvanecía en el resplandor carmesí de Sirius Minor, llevándose consigo el sacrificio de Javier y el eco de la voz de Sirius. Sabía que la historia de los Katael debía ser contada, y que el sacrificio de Javier no podía ser en vano. Revisé los sistemas del módulo para asegurarme de que todo estuviera en orden. La ruta de regreso a la Tierra estaba establecida, y el combustible era suficiente para llegar a la órbita terrestre. Finalmente, me recosté en el asiento del piloto y cerré los ojos, permitiendo que la fatiga se apoderara de mí. Dormí durante varias horas, y cuando desperté, el módulo de escape estaba entrando en la órbita terrestre. Observé cómo la Tierra se acercaba cada vez más, con su resplandor azul llenando el módulo con una luz brillante. Activé el protocolo de aterrizaje y el módulo comenzó a descender hacia la atmósfera. La fricción llenó el aire con un calor sofocante, y el módulo temblaba violentamente mientras atravesaba la atmósfera. Finalmente, las vibraciones cesaron y el paracaídas se desplegó, permitiendo que el módulo flotara hacia el océano. Lo logré, mi voz llena de alivio. Estoy en casa. El módulo de escape se posó suavemente sobre las olas, y las luces de un helicóptero de rescate llenaron el aire con un resplandor blanco. Los rescatistas abrieron la compuerta del módulo y me ayudaron a salir, envolviéndome en una manta térmica. Soy el doctor Sergio De Luca, les dije a los rescatistas, mi voz temblando. Tengo que hablar con la Agencia Espacial Internacional. Todo a su tiempo, doctor, respondió uno de los rescatistas mientras me ayudaba a subir al helicóptero. Primero vamos a llevarlo a un hospital. Observé cómo el océano se desvanecía bajo nosotros mientras el helicóptero se elevaba hacia el cielo. Sabía que la historia de los Katael debía ser contada, y que el sacrificio de Javier no podía ser en vano. Pasé varias semanas en un hospital, recuperándome del trauma físico y psicológico. Finalmente, me dieron de alta y me dirigí a la sede de la Agencia Espacial Internacional para informar sobre lo que había ocurrido en la Icarus. Fui recibido por una sala llena de oficiales, científicos y médicos, todos con expresiones de preocupación y curiosidad. Doctor De Luca, bienvenido de vuelta, dijo el director de la agencia, su voz llena de formalidad. Por favor, siéntese. Tomé asiento frente a ellos y respiré hondo antes de comenzar. Lo que voy a contarles es difícil de creer, dije, mi voz temblando ligeramente. Pero es la verdad. Les hablé sobre los Katael, la voz de Sirius y el sacrificio de Javier Martínez. Les conté sobre la niebla roja, las criaturas translúcidas y el portal que Lena y Sara habían abierto en el laboratorio. La sala estaba en silencio mientras hablaba, y las expresiones de los oficiales se volvían cada vez más preocupadas. ¿Y qué pasó con la Icarus?, preguntó uno de los oficiales finalmente. Quedó destruida por la bomba de antimateria, respondí. No hay forma de que nadie más haya sobrevivido.
El director de la agencia asintió en silencio y se volvió hacia los demás oficiales. Vamos a investigar esto a fondo, dijo con voz firme. Pero mientras tanto, el doctor De Luca necesita descansar. Me ayudaron a salir de la sala y me llevaron a una habitación en la sede de la agencia. Sabía que la historia de los Katael debía ser contada, pero también sabía que muchos no iban a creerla. Esa noche, mientras intentaba dormir, los murmullos de la voz de Sirius seguían resonando en mi mente. Doctor De Luca, me dijo el director de la agencia un día en mi habitación, sabemos que ha pasado por una experiencia traumática, pero necesitamos que mantenga la confidencialidad sobre lo que ocurrió en la Icaris. ¿Confidencialidad?, respondí, mi voz temblando de indignación. ¿Sabe usted a lo que enfrentamos allá arriba? Los Katael. El director levantó una mano para detenerme. Entendemos su preocupación, pero el público no está listo para esta información. No queremos causar pánico innecesario. Tenemos todo bajo control, dijo, sin una pizca de emoción en su voz. Lo mejor para todos es mantener esta situación de manera confidencial. Después de esa conversación, me di cuenta de que estaba atrapado. Sabía que tenía que escapar. Finalmente, logré escabullirme hacia el estacionamiento y me dirigí a pie hacia la ciudad más cercana. Las luces de los edificios brillaban a lo lejos, y el zumbido de los autos llenaba el aire. No sabía a dónde ir, pero no podía quedarme quieto. Me escondí en un motel durante varios días, evitando cualquier contacto con la agencia. Los murmullos de la voz de Sirius seguían resonando en mi cabeza, llenando mis sueños con la promesa de los Katael. Finalmente, decidí contactar a una agencia de noticias independiente para compartir mi historia. Les conté sobre los Katael, la niebla roja y el sacrificio de Javier. Al principio, no me creyeron, pero cuando les mostré las pocas grabaciones que había logrado salvar, su escepticismo se desvaneció. Tenemos que hacer pública esta historia, me dijo el periodista, su voz llena de determinación. Pero incluso mientras hablábamos, sabía que la agencia no se detendría ante nada para encubrir el incidente. Esa noche, mientras estaba en mi habitación del motel, el periodista me llamó. Doctor De Luca, alguien está tratando de silenciarnos, dijo con voz temblorosa. Han confiscado nuestros archivos y la oficina está siendo vigilada. Sentí un nudo en el estómago mientras su voz resonaba en el teléfono. Voy a seguir intentando compartir esta historia, dijo el periodista finalmente. Pero necesitamos tener cuidado. Colgué el teléfono y me acerqué a la ventana. Podía ver un coche negro estacionado frente al motel, y sabía que la agencia estaba vigilando mis movimientos. Esa noche, mientras intentaba dormir, los murmullos de la voz de Sirius seguían resonando en mi mente. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.